Nadie recordaba exactamente cuándo había empezado a trabajar allí. Algunos empleados decían que llevaba más de 10 años. Otros aseguraban que siempre había estado. Nunca apareció en fotografías de eventos. Nunca asistía a reuniones importantes. Nunca levantaba la voz. Su escritorio estaba al fondo del departamento financiero, contra una pared sin ventanas, rodeado de pantallas llenas de números que cambiaban sin parar. Mientras los directivos vestían trajes caros y hablaban de millones, él vestía igual todos los días. Camisa blanca, corbata oscura, silencio absoluto. Durante años fue invisible, y esa invisibilidad fue su mayor ventaja. La empresa no era pequeña. Administraba más de 12.000 millones de dólares en inversiones privadas, fondos internacionales y estructuras offshore distribuidas en varios países. El dinero se movía a cada segundo. Transferencias internas, pagos automáticos, reorganizaciones contables. Un sistema tan complejo que ni siquiera los altos ejecutivos entendían del todo cómo funcionaba, pero él sí, porque aunque no firmaba transferencias ni autorizaba pagos, había algo que hacía cada día: revisar cada número, cada cuenta, cada regla. Nada entraba en los libros sin pasar antes por su pantalla. Una noche, mientras conciliaba los reportes trimestrales, algo llamó su atención. No fue un número extraño, fue una regla, una sola línea escondida entre cientos de páginas de políticas internas, una excepción escrita hacía muchos años. Decía: toda transferencia inferior al umbral establecido no requerirá revisión humana ni auditoría automática. Debajo aparecía el monto: $950.000. Cualquier movimiento por debajo de esa cifra era considerado ruido administrativo, invisible para los sistemas de control. Él volvió a leerlo. Luego revisó el historial. Miles de transferencias mensuales pasaban bajo ese límite. Nadie las aprobaba manualmente. Nadie las revisaba después. El sistema simplemente confiaba. Esa noche no hizo nada. Cerró sesión, apagó las pantallas, se fue a casa. Pero algo había cambiado. Por primera vez entendió que el sistema no vigilaba intenciones, solo vigilaba cantidades. 3 días después hizo una prueba, una transferencia de $940.000, desde una cuenta de liquidez general hacia una empresa subsidiaria. El sistema respondió en segundos. Transferencia aprobada, sin correos, sin alertas, sin llamadas, nada. Esperó, 1 día, 2, 3. Nadie preguntó. El dinero había salido, legalmente. Aquella noche, observando la ciudad desde el edificio vacío, comprendió algo aterrador. El mayor peligro no era el fraude. Era la confianza ciega en un sistema que nadie revisaba. Y ese fue el momento exacto en que todo comenzó. Durante las 2 semanas siguientes, no volvió a tocar el sistema. No por miedo, por disciplina. Había aprendido algo fundamental durante años de contabilidad. Los errores no destruyen imperios, la prisa sí. Cuando volvió a hacerlo, eligió otro día, otra hora, otra cuenta. La transferencia fue idéntica, $940.000. El sistema la aprobó de inmediato, sin alertas, sin revisión, sin huella humana. En ese momento entendió que una sola operación no era un accidente, era un patrón, y el sistema lo permitiría tantas veces como él quisiera, siempre que respetara el número. Comenzó entonces a construir la estructura. No improvisó. Todo debía parecer normal. Creó la primera empresa subsidiaria en un país con regulación flexible, después otra, y otra más, cada una con dirección real, registro mercantil válido, cuentas bancarias legales, nada falso, nada oculto, solo compañías vacías, perfectamente legales. Cada transferencia tenía una justificación contable, reorganización de liquidez, optimización fiscal,
Movimiento interno temporal. Palabras que nadie leía, porque nadie revisaba cifras por debajo del umbral. El dinero comenzó a moverse lentamente. Una operación cada 3 o 4 días. Nunca el mismo día de la semana, nunca desde la misma cuenta, siempre por debajo de $950,000. El sistema no detectó nada, porque el sistema no estaba diseñado para detectar inteligencia, solo excesos. Después del primer mes, la cifra superó los $15 millones. Nadie notó la diferencia. El volumen total de la empresa era tan grande que aquella cantidad se diluía como una gota en el océano. 3 meses después, el total rozaba los 60 millones. Aún así, los reportes trimestrales lucían perfectos. Las ganancias crecían. Los inversionistas celebraban. A los 6 meses, el número superó los $120 millones. Para entonces, el dinero ya no iba directo a una sola cuenta. Pasaba por capas, subsidiarias, holdings, fondos intermedios, todo documentado, todo firmado, todo aprobado automáticamente. Cada movimiento quedaba registrado, y cada registro decía exactamente lo mismo. Transferencia autorizada conforme a política interna. Los directivos jamás sospecharon. Estaban ocupados cerrando acuerdos, viajando, firmando contratos millonarios. El dinero entraba, el dinero salía. Eso era normal. El contador seguía llegando a la misma hora, salía a la misma hora. Nunca gastó más, nunca cambió su ropa, nunca llamó la atención. Para cuando terminó el primer año, el número ya era imposible de ignorar. Más de $400 millones, movidos transferencia por transferencia, legalmente, sin forzar el sistema, sin romper una sola regla. Y lo más inquietante era esto: si alguien hubiera revisado las cuentas ese día, todo habría parecido perfectamente en orden, porque el dinero no había sido robado, había sido trasladado, y el sistema lo había aprobado todo. Pero la calma no duraría mucho, porque alguien, en algún lugar, estaba a punto de hacer una simple pregunta, una pregunta que cambiaría todo. La llamada llegó un lunes por la mañana. No fue una denuncia, no fue una sospecha, fue una solicitud rutinaria. Un fondo institucional, uno de los mayores inversionistas de la empresa, pidió una auditoría externa completa antes de renovar su participación. Nada fuera de lo normal, solo protocolo. Los ejecutivos no se preocuparon. Las cuentas siempre habían cuadrado. Los informes eran impecables. El sistema nunca había fallado. 2 semanas después, los auditores llegaron. Traían ordenadores, acceso total y silencio absoluto. Comenzaron por lo habitual: ingresos, gastos, flujos de capital. Todo parecía normal, hasta que llegaron a las cuentas de liquidez. Allí algo no encajaba. Los balances mostraban cifras correctas, pero el efectivo real no coincidía. Al principio pensaron que era un retraso bancario. Luego, un problema de sincronización. Después, un error del software. Pero al cerrar el tercer día de revisión, la conclusión era imposible de evitar. Faltaban cientos de millones de dólares. No había alertas. No había accesos irregulares. No había transferencias sospechosas. Cada movimiento tenía respaldo documental. Cada documento estaba aprobado. La empresa activó el protocolo de crisis, reuniones de emergencia, correos cifrados, llamadas a abogados. Las cuentas fueron congeladas. El edificio se llenó de trajes oscuros y rostros tensos. Los investigadores revisaron los registros uno por uno. Miles de transferencias, todas por debajo del mismo número. $950,000. Cuando descubrieron el patrón, el silencio fue absoluto. El sistema nunca revisaba operaciones menores a ese límite. Nunca lo había hecho.
Buscaron quién había ejecutado las operaciones. El nombre aparecía una y otra vez. El mismo usuario, el mismo terminal, el mismo departamento. El contador fue citado. Llegó puntual. Se sentó y respondió cada pregunta con calma. Mostró las políticas internas. Señaló la excepción. Demostró que cada transferencia cumplía las reglas. No discutió. No negó nada. Porque no había nada que negar. Los bancos confirmaron los movimientos. Las autoridades revisaron los documentos. Todo era legal. No hubo hackeo. No hubo fraude digital. No hubo suplantación. Solo un sistema obedeciendo exactamente lo que alguien había escrito 15 años atrás. Mientras la investigación avanzaba, el dinero ya no estaba donde había comenzado. Había pasado por holdings, fondos privados, jurisdicciones que no compartían información. La empresa colapsó en cuestión de meses. Acciones suspendidas, directivos despedidos, demandas millonarias, miles de empleados en la calle. Y aún así, nadie pudo presentar cargos, porque la ley no castiga a quien sigue las reglas, aunque destruya todo en el proceso. Pero la historia todavía no había terminado, porque quedaba una última pregunta. ¿Dónde estaba él ahora? Durante meses, su nombre apareció en cada informe interno, en cada reunión de abogados, en cada documento de la investigación, pero nunca en los medios. No hubo orden de arresto, no hubo esposas, no hubo juicios televisados, porque no había delito que presentar. Las autoridades revisaron cada transferencia, cada cuenta, cada firma, cada autorización. Todo cumplía exactamente con la normativa interna de la empresa. El contador no falsificó documentos, no robó contraseñas, no manipuló sistemas, no alteró registros. Solo utilizó una regla, una excepción olvidada, una línea escrita muchos años atrás, por alguien que jamás imaginó lo que permitiría. Los fiscales fueron claros. Había negligencia, mala gestión, falta de supervisión, pero no había intención criminal demostrable. Legalmente, el dinero nunca fue robado. Fue transferido, aprobado, registrado. Mientras tanto, los activos ya habían sido dispersados, inmuebles, fondos privados, participaciones empresariales, todo repartido en países donde las solicitudes judiciales tardaban años o nunca llegaban. La empresa quebró. Los directivos renunciaron. Los inversionistas perdieron miles de millones y nadie recuperó el dinero. El contador presentó su dimisión por correo electrónico. Una sola frase. Gracias por la oportunidad. Nunca volvió a aparecer. No dejó redes sociales. No concedió entrevistas, no compró mansiones, no exhibió lujos. Simplemente desapareció. Años después, un periodista financiero accedió a los documentos del caso. Miles de páginas, decenas de informes. Pero solo una frase explicaba lo ocurrido. El sistema no falló. Funcionó exactamente como fue diseñado. Esa regla sigue existiendo hoy. Enterrada en software bancario, en sistemas corporativos, en programas que mueven billones cada día. Porque los sistemas no entienden ética, no distinguen entre bien y mal, solo ejecutan instrucciones. Y a veces, el mayor crimen no es romper la ley, es entenderla mejor que todos los demás.